Muy buenos días compañeros y compañeras. La clase del día de hoy vamos a ver el capítulo 10, análisis espectral de señales aleatorias. A diferencia del capítulo anterior donde estábamos viendo señales periódicas, ahora vamos a ver señales que van a ser aleatorias y por lo tanto nos va a servir analizar la PSD. ¿Ya? Bueno, aquí luego se explica, esto ya es parte de la materia, todo lo de acá arriba. Y después acá en la sección 10.1.7 se habla acerca de lo que es el método de Welch. ¿Ya? Acá está la forma de llamarlo. Esto lo vamos a ver ahora en un ejercicio. Así que no es necesario ahondar más en esto porque en el ejercicio va a quedar mucho más claro. Y vamos a ver entonces este ejercicio primero. ¿Ya? El ejemplo 9. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace en este ejemplo? Bueno, el profe tiene grabado una avioneta y dentro de esta avioneta se analiza cómo es que se puede ver, gracias a la PSD, el sonido de su motor y se logran identificar hartas variables al respecto. Ya, nosotros vamos a hacer algo similar de la siguiente forma. Vamos primero a crear aquí un new script. No sé por qué me lo creo en otra pantalla. Vamos a ponerle acá doc y lo vamos a guardar acá como en el escritorio como clase. Ya, vamos a comenzar a hacer este ejercicio con un clear y con un CLC para que no nos molesten las variables y luego vamos a tomar un segmento, ya, un segmento de un audio. ¿Qué audio vamos a ocupar? Vamos a ocupar el a.mp3, que soy yo diciendo la letra A. Entonces, audio read a.mp3. Y luego si es que nosotros corremos esto, podemos hacerle un plot. Y vamos a ver algo que ya les había explicado ya en clases anteriores, pero igual no está de más volver a repasarlo, que claramente se observa que aquí al principio hay un silencio y luego mi voz comienza a decaer. Entonces lo que vamos a hacer es tomar desde la muestra 2000 hasta la muestra 6000. Vamos a tomar solamente 4000 muestras que van a ser intermedias para tener solamente mi voz diciendo la letra A y no tener estos silencios o estas caídas en la curva. ¿Ya? Entonces vamos a decir que segmento va a ser igual a sí misma, a segmento, pero desde la muestra 2000 hasta la 5999. ¿Por qué lo hago así? Para que tenga 4000 muestras. Ahí pueden ver que tiene 4000 muestras. Si le pusiera aquí 6000, tendría 4001 muestras. Y prefiero redondear. En todo caso, lo más práctico sería elegir una potencia de 2 para aprovechar el poder de cálculo de la FFT, pero por lo menos para este caso no es necesario porque con tan solo 4000 datos no es algo que realmente el computador vaya a necesitar que sea una potencia de 2. Ya si es que tuviéramos una cantidad de datos mucho mayor, ahí sí sería claramente recomendable. Ya, entonces, dentro de los parámetros que vamos a necesitar definir, el primero va a ser la frecuencia de muestreo, la cual es 44100. ¿Cómo sé que la frecuencia de muestreo es de 44100? Bueno, porque es una frecuencia de muestreo estándar y porque el a.mp3 lo grabé yo mismo especificándole al programa que muestreara a 44100. Luego vamos a decir que nuestro tamaño de segmento, M llamémosle, va a ser de 4000 muestras. Que eso no es nada más que lo mismo que ya pusimos acá. Después vamos a seleccionar un traslapo. Vamos a decir que el traslapo va a ser nada más que M medios. ¿Ya? ¿Para qué hacemos esto? Para que se traslapen hasta la mitad de las muestras cada uno de los periodogramas que se vayan promediando. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner traslapo. Aunque en todo caso queda bastante claro porque el nombre justamente ya era traslapo. Bueno, luego luego de hacer esto, el profe dentro de su programa le quitó el valor medio a la señal. Hizo lo siguiente, miren.
Hizo segmento igual a segmento, obviamente lo hizo con sus variables, yo lo estoy haciendo con las mías, menos min de segmento. ¿Ya? ¿Qué está haciendo con esta sentencia? Bueno, está diciendo que al segmento original de muestras le está quitando el valor medio. Por eso pone min. Con min se calcula el valor medio. Esto serviría si es que nosotros tuviésemos, por ejemplo, una señal que está afectada por un valor medio y que está elevada. Como por ejemplo, no sé, eso se puede hacer en los equipos electrónicos, que nosotros tenemos una sinusoide, pero nosotros no queremos centrarla en cero, sino que queremos centrarla en un volt, por ejemplo. Ahí eso tendría un valor medio y con esta instrucción podríamos quitarle ese valor. Para este caso no es necesario. De hecho, les puedo mostrar que no pasa nada si es que agrego o quito esa línea de código. ¿Ya? Entonces ahora vamos a llamar, bueno, más que llamar, vamos a utilizar la función pwelch. ¿Ya? Entonces ahora vamos a decir que p,f. ¿Por qué p,f? Porque en la variable p nos va a devolver la salida como tal de la función pwelch y en la variable f se nos van a guardar las frecuencias correspondientes. ¿Ya? Entonces ahora vamos a decir que pwelch de, lo primero que tenemos que poner es el segmento. Luego lo segundo que tenemos que poner es el tipo de ventana. Bueno, de hecho aquí me lo dice. El tipo de ventana que queremos ocupar. Un tipo de ventana estándar puede ser la Hamming, por ejemplo. Ya, la Hamming. Y le tenemos que especificar aquí la cantidad total de muestras a la ventana. Que para este caso vendría a ser m. Para eso nos fijamos aquí la variable m. ¿Ya? Luego vamos a fijar el traslapo que queremos utilizar. Traslapo, que el traslapo es de m medios. Después vamos a poner la cantidad total de muestras que tenemos, que vendría a ser m, 4000. Y finalmente vamos a poner la frecuencia de muestreo a la que está muestreada, valga la redundancia, nuestra señal. Cerramos acá, punto y coma. A todo esto, esto lo escribo así para que igual sea congruente con lo que hizo el profe y se pueda después, si ustedes lo quieren comparar, que sea más fácil compararlo. Pero de hecho, si yo quisiera ahorrarme en líneas de programación, todos estos números podría simplemente ponerlos aquí abajito. ¿Ya? Ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a plotear entonces f, p y vamos a ver algo. Ya, vemos lo siguiente. Vemos que tenemos aquí un 2 por 10 a la menos 6. Acá no tenemos ninguna información. Y vemos que tenemos muchos peaks muy altos, peaks muy bajos. Entonces ya desde aquí podemos ver que el plot no es una buena representación. ¿Qué hacemos entonces? Ocupamos Semilogi para mostrar en escala logarítmica. Aquí ya podemos ver otra cosa, que vendría a ser lo siguiente. Nuestra máxima amplitud es de un poquitito mayor a por día a la menos 6. ¿Ya? Caso bastante diferente de lo que le dio el profe, que era por 10 a la menos 1, pero eso es netamente por la amplitud original de las muestras. Ya, si es que nosotros ploteamos acá el segmento, miren, plot segmento, vemos que la amplitud de las muestras es bastante pequeña, de hecho que el peak máximo es de 0.07. Entonces eso explica por qué nuestro gráfico tiene una amplitud tan baja. Pero bueno, no nos centremos en eso. Vemos que para la frecuencia tenemos realmente una gran cantidad de datos. De hecho, la última frecuencia es 22.050. Tal vez para lo que es la voz no nos serviría tanta información en frecuencia, sino que podríamos cortarla por aquí, por los 4000 o los 4500. Cortémoslo por las 4500. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo un xlim desde 0 hasta los 4500. ¿Ya? Sabemos de todas formas que la voz se extiende hasta bastante más el rango audible, pero ya pudimos ver que
para todo el resto de muestras, los valores son muy bajos. Eso quiere decir que la mayor cantidad de potencia está centrada en estas frecuencias, en las frecuencias entre 0 y digamos un poquitito antes de los 4000 Hz. ¿Ya? Les había dicho también que íbamos a ver acá qué pasaba si es que le quitaba esta sentencia. Entonces, para hacer eso, vamos a correr aquí de nuevo. Dejamos esto acá. Y bueno, estamos corriendo el código y vemos que ese sería el gráfico correspondiente. Pero si es que nosotros le quitamos esta sentencia, volvemos a correr y vemos que el gráfico realmente no cambió en nada, porque no estaba afectado por ninguna componente continua. Por lo tanto, era una, era una línea de código que realmente para este programa en concreto no era completamente necesaria. Otra cosa más que podemos ver es qué es lo que ocurre si es que voy cambiando el largo del segmento. Ya, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que el largo del segmento lo acorto? Y digo que voy a tomar solamente desde 4000 hasta 6000 muestras. Entonces ahora tendría, en vez de 4000, tendría 2000 muestras en total. Y si es que corremos esto, vemos que lo que vamos haciendo es ir perdiendo cada vez más la resolución, la resolución del gráfico. De hecho, esto está mostrado de mucha mejor manera aquí en el PDF del profe, porque él está ocupando un segmento que es bastante más extenso que el segmento que tengo yo. Entonces se ve incluso mejor. Como es que acá hay una resolución bastante pobre, mientras que con un segmento muy largo se obtiene una resolución bastante mejor, pero con mucho ruido. ¿Ya? Entonces igual hay que tener ojo ahí y hay que tomar una cantidad de datos que no sean ni muy pocos ni muchos para no tener un exceso de ruido. Muy bien, vamos a pasar entonces a un siguiente ejercicio. Vamos a aprovechar de borrar entonces acá. Clear, CLC. Borramos las variables. Agrandamos esto acá. Y cerramos el gráfico para que después no nos moleste. Ya, vamos a ver entonces el siguiente ejercicio, que de hecho nos vamos a colgar un poquitito de lo que vendría a ser el ejemplo 10, para que después ustedes si es que quieren ahí comprobar. Ya, vamos a hacer algo bastante similar y vamos a hacer lo siguiente. Miren. Primero nos vamos a tomar un vector de muestras, ¿ya? Y vamos a tomar varias muestras comenzando en 0 y vamos a llegar a vamos a irnos moviendo de 0 a de 0.0001 y que lleguemos hasta 1. ¿Ya? Si es que hacemos esto, ¿qué hacemos? Vamos a tener 10.001 muestras que simplemente van a ir desde 0 hasta 1. ¿Ya? Vamos a decir entonces que nuestra frecuencia de muestreo va a ser de 10.000. ¿Ya? Igual estos son datos que ustedes se los podrían dar. Yo ahora estoy inventando nomás. Luego nos vamos a tomar una variable L que va a ser igual al largo de nuestra variable N. Luego la vamos a ocupar. Length de N. ¿Ya? Después lo que vamos a hacer es que nos vamos a tomar tres sinusoides, ¿ya? Digamos la sinusoide 1, la sinusoide 2 y la sinusoide 3. A todo esto, ¿cuál es la finalidad de este ejercicio? Ver cómo es que afecta el ruido a las sinusoides y cómo es que incluso dentro de un ruido de una gran amplitud, gracias a la PSD vamos a ser capaces de detectarlas igual. ¿Ya? Entonces vamos a crearnos, por ejemplo, una primera sinusoide de amplitud 3, un seno de 2 por pi por 1, 2, 3, 4 que va a ser su frecuencia y por n. ¿Ya? Luego vamos a crear una, por ejemplo, de amplitud 5 por el seno de 2 por pi por otra de amplitud, por ejemplo, 3756, ¿ya? Por n. Y luego finalmente
otra de amplitud 1, podemos poner 1 o simplemente dejarla así como el seno. A todo esto estoy poniendo seno, pero también podrían ser coseno, da lo mismo. Solo que queremos ver si es que podemos encontrar sinusoides. Seno o coseno da lo mismo. Ya, de 2 por pi a este pongámosle una frecuencia menor. No sé, por ejemplo 780 por n. Ya. Luego, vamos a ir poniendo aquí esto más ordenadito aquí. Vamos a poner que estas son las sinusoides. Esto va a ser el largo del vector n. Esta es nuestra frec de muestreo. Y este es nuestro vector de muestras. Ya ahí está más ordenadito. Ya dijimos también que íbamos a ver este caso para un ruido. Entonces vamos a agregar acá abajo un ruido. Poner que R va a ser igual a un ruido, por ejemplo, de amplitud 10 o de amplitud 5. Primero empecemos. Luego vamos a ir aumentando la amplitud de este ruido y vamos a ir viendo qué es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, rand n para que sea un ruido con distribución normal y así toda su información se desparrame por la banda. Y para llamar a un ruido tenemos que ponerle que sea de 1,L. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ser así? Porque así va a tener solamente una fila y luego dentro de sus columnas se va a ir llenando toda la información. Va a ser del mismo estilo que n. ¿Ya? Por eso es que llamo el ruido de esa forma. ¿Qué vamos a hacer entonces? Podríamos hacer dos casos. Pongamos aquí dos casos distintos. Pongámosle. Hagamos una comparativa donde primero mostremos cómo es que se ve la PSD con las tres sinusoides solitas y luego cómo es que se ve la PSD con las tres sinusoides más el ruido. ¿Cómo vamos a hacer en esto? O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? Pongamos que el caso 1 va a ser simplemente las tres sinusoides sumadas. O sea, S1 más S2 más S3. ¿Ya? Con esto lo que estoy haciendo es juntar toda la información de estas sinusoides. Luego la PSD va a ser capaz de encontrarlas. Pero vamos a tener un caso 2 donde vamos a tener S1 más S2 más S3, pero además le vamos a sumar un ruido. ¿Ya? Y ahora que ya tenemos estos dos casos, podemos calcular las PSD. Para calcular las PSD, lo mismo que el ejercicio anterior, PSD1, F, F1, perdón, igual a P Welch de, ¿qué va primero? Nuestra señal, o sea, caso 1, la ventana Hamming con el largo de L. A todo esto, como aquí esto está sumado directamente, vamos a dejar comentado esto para mostrar. Todo tiene el mismo largo ya. Aunque yo esté sumando, eso no implica que se van a sumar los largos de los vectores, sino que simplemente se van a ir sumando sus casillas respectivas. Ya no es en ningún momento yo estoy haciendo que tengan otro largo. ¿Ya? Así que siempre vamos a trabajar con estos largos. Luego vamos a ponerle el traslapo, que queremos que el traslapo sea de L medios, que un traslapo estándar del 50%. Luego nuestra longitud total de muestras y la frecuencia de muestreo al final. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá abajito, pero para el caso 2. Entonces ahora en vez de PSD1 vamos a ponerle PSD2, frecuencia 2 y caso 2. Todo el resto sabemos que es exactamente igual porque los largos son los mismos, por lo que acabo de explicar recién. Ya. Nos vamos a ir entonces al subplot. Subplot 211, porque queremos mostrar dos gráficos. Y el primer gráfico mostremos el que es sin ruido. Ya. El caso 1 es el sin ruido. Caso sin ruido. Este es el acá. Caso con ruido. Vamos a plotear entonces. Plot.
F1, PSD1. Lo tenemos acá y vemos lo siguiente. Ya vemos que tenemos una línea recta. Tenemos 3 picos bastante notorios. Y podemos ver que también que los picos justamente coinciden con lo que nosotros le habíamos pedido al programa, que es un pic en 780, bueno, está en 779.9, probablemente sea porque lo tomé justamente en el punto más cercano a los 780, luego un pic en 1234 y otro pic en 3756. Por lo tanto, aunque las tres sinusoides estén sumadas, recordar que este es el caso sin ruido, la PSD fue capaz de encontrarlas sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasaría si es que hacemos esto con Semilogi? Bueno, con Semilogi no se ve tan bien. Tendríamos que hacer un axis aquí por día a la menos 5. Y lim. Vamos a poner esto acá abajo. Y lim desde 0 hasta 0.001. A ver, veamos cómo es que se ve hasta ahí. Aquí, aquí. No, así no era. Porque tendría que haber sido de la siguiente forma. Dijimos que queríamos mostrar hasta por día a la menos 6. Pongámosle, a ver, pongámosle aquí así y aquí hasta acá. Claro, ahí ya sí tendríamos una mejor representación. De todas formas, yo por lo menos para este caso, en lo personal, prefiero simplemente el plot. Prefiero el plot. Quitamos esto. Y aquí podemos ver claramente que tenemos tenemos este que está centrado en 0. Lo que podríamos hacer es bajar un poquitito esta señal. Pongámosla en 2. Ahí. Y así ya se ve un poquitito mejor. Tal vez podríamos mostrarlo lim desde -1 hasta 5. Y ahí sí. Creo que así me gusta más cómo se ve. Ponemos un grid acá. Título para que no nos vayamos a confundir. Este es el caso sin ruido. Ya esto es netamente para comprobar que la PSD funciona para un caso básico, pero nosotros sabemos que la PSD está hecha para detectar señales inmersas en ruido. Entonces realmente utilizar la PSD para detectar una señal en un caso donde no tenga ruido no tendría mucho sentido. Pero de todas formas es netamente explicativo para que se vea que funciona. Vamos a mostrar entonces el caso 2, que vendría a ser ya cuando sí tenemos un ruido. Subplot 212 plot F2, PS2, PSD2 y hasta ahí no. Hasta ahí no. Vamos a ver qué es lo que entrega. Ya vemos que a buenas y primeras tenemos prácticamente lo mismo. Vamos entonces a agregar aquí esto mismo que teníamos acá para que se ajuste el eje, agregarle el grid y ponerle el título, caso con ruido. Si es que nosotros nos acercamos, ya podríamos ver que sí, efectivamente tenemos un ruido, cosa que si es que nosotros nos acercamos en esta señal, vamos a ver que no hay nada. Lo cual tiene sentido porque claramente no hay ruido entre medio. Aquí hay, pero el ruido es muy pequeño. No nos debemos olvidar que el ruido nosotros lo dejamos con una amplitud de 5. Es decir, que el ruido tiene una amplitud ya de por sí, por ejemplo, más grande que 5 veces más grande que S3, un poquitito más de 2 veces más grande que S2 y solamente un poco más grande que S1. Y aún así el ruido fue disminuido completamente y nuestras señales periódicas salieron a la luz, por así decir. Pudimos encontrarlas sin ningún problema, aún teniendo un ruido muy grande. ¿Qué pasaría si es que nosotros aumentamos este ruido? Vamos a tirar esta ventanita para acá. Esta la vamos a dejar acá. Si es que nosotros aumentamos el ruido, ahora estamos aumentando el ruido a 10. Vemos que
aumentó claramente el ruido intermedio y ya nuestra señal de amplitud 1 comienza a perderse. De hecho, nuestra señal de amplitud 1 es la que está acá. Perfectamente se podría confundir con esta de acá. Si es que aumentamos el ruido a 15, ya vemos que comienza a subir aún más. Comenzamos a perder información acerca de de S2 sería esta, si no me equivoco. Sí, 3576, sí, comenzamos a perder información sobre S2. Y si es que ya aumentamos el ruido a 20, ya la situación ya comienza a ser más crítica, pero no nos podemos olvidar de que estamos comparando un ruido de amplitud 20 con un par de sinusoides de amplitud simplemente 2 y otra de amplitud 1, ya que vemos que la sinusoide de amplitud 3 sobrevivió sin ningún tipo de problema. Eso con respecto a este ejercicio. Realmente eso era lo que quería mostrarles. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar acá. Y por último, otra cosa interesante que podríamos ver sería acá abajo. Por ejemplo esto. Que aquí el profe se grabó él mismo diciendo la palabra señal. Y luego hizo un espectrograma de la voz. Ya, yo en MATLAB tengo acá, así que ustedes pueden ver, tengo la A.mp3, la E.mp3, la I.mp3, O y U. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más grave? Acá, este soy yo diciendo MATLAB. Entonces, hagamos algo similar, miren, para que vean cómo funciona esto. Digamos que A va a ser igual a audio read de la A.mp3. Cerramos aquí, cerramos aquí. Luego vamos a poner aquí E, I, O y U. ¿Ya? Luego todo esto es exactamente igual, así que esto podemos copiarlo y lo vamos pegando acá abajito. Luego aquí va E, I, O, U. Y luego esto también es lo mismo, así que podemos copiar, copiar y pegar. Ya. Ahí está. Entonces podríamos crear ahora una nueva variable que se llame vocales y que sea de la siguiente forma. Que sea A, E, I, O y U. Ya, ¿qué quiero hacer con esto? Quiero que primero vaya dentro de los datos la A, luego la E, la I, la O y la U, así. Y que se vayan agrupando hacia el lado, como un vector fila. ¿Ya? Ya guardemos esto acá, save, en el escritorio como ejemplo 2, no sé, por ponerlo el nombre, ¿no? Ya, vemos que nos tiró un error. Primero lo que vamos a hacer es limpiar las variables para ver bien cuál es el error, cómo solucionarlo. Clear CLC, ahí sí. Vamos a dejarlo escrito aquí arriba igual. Ahora sí. Ya. Vemos que el error dice que las dimensiones no son consistentes. Ya, eso es porque, bueno, porque estas están puestas de la siguiente forma, están puestas como un vector columna. Ya, lo cual no me sirve mucho, pues tendría que hacerle la traspuesta a cada una de estas. Si es que hago eso, cada uno de estos va a ser ahora un vector fila y se van a poder poner como es que yo quería. Corremos el código y ya aquí sí está. Ahora sí está. Aquí están todas las muestras como un vector fila, que es lo que yo quería. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a hacer el espectrograma, que se escribía specgram, si no me equivoco, de vocales, coma. Ya, aquí pasa algo bastante interesante que, que es que aquí, si ustedes se dan cuenta, el profe ocupó 256, ¿ya? Pero si yo me voy a MATLAB y yo hago un audio read de la de la señal.web, que la tengo acá, de la señal.web, señal.web, vamos a ver lo siguiente, que en verdad no tiene 256 muestras, sino que tiene 44.088 muestras. ¿Ya?
Ese 256 debería ser el número de la FFT, de la cantidad de FFT que nosotros queremos calcular, ¿ya? Así que vamos a ocupar el 256, que es el mismo que ocupa el profe. Si es que ocupamos un número de FFT demasiado grande, no, esto no funciona. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí 256 y nuestra tasa de muestreo después, que es de 44.100. Podemos ponerle más información como perdón, como el tipo de ventana que queremos y un traslapo, pero no es necesario. Corremos aquí el código entonces y este vez sería yo diciendo todas las vocales. Bueno, aquí están separadas, de hecho se puede notar claramente la división porque como son audios separados, al inicio de cada audio hay un silencio muy pequeño, pero que se nota. De hecho, aquí está el primer silencio de la A.mp3 con la cual ya hemos trabajado hartas veces. Se nota que en la E.mp3 comencé a grabar prácticamente cuando ya estaba diciendo la letra E, porque se puede ver para todo el resto esa franja azul que, que los colores fríos sabemos que son frecuencias más bajas. ¿Ya? Y esto vendría a ser el espectrograma de mí diciendo las vocales A, E, I, O, U. De forma análoga también podríamos ver, por ejemplo, acá, pongámosle mat LB. Va a ser el audio read de matlab.mp3 y aquí vamos a ponerle que me muestre matlb. Y así es como me vería yo diciendo la palabra MATLAB. Podemos ver realmente que aquí es harto más complicado. No es tan fácil de ver como cuando el profe mostró el ejemplo diciendo la palabra señal. Se veía bastante más claro. Así es como me vería yo diciendo la palabra MATLAB. Pero bueno, para el caso anterior, que es el de las vocales, se ve bastante mejor. Igual podemos aumentar el número de la FFT, por ejemplo a 1024, y podríamos tener una representación igual mejor. Porque no nos tenemos que olvidar que tenemos hartos datos también. Entonces es bueno tener un número de FFT que no sea tan pequeño y así sí vamos a poder ver mejor el espectro. Así que eso, chicos, esa fue la clase del día de hoy y ahí nos estaremos viendo el próximo martes. Un saludo, hasta luego.